La bancada de Peruanos por el Cambio presentó esta tarde la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados que había anunciado en días anteriores. El documento lleva la rúbrica de 33 parlamentarios pertenecientes a la bancada oficialista y a otras. Por su parte, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, informó que en el Consejo de Ministros se ha autorizado la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de parte del Ejecutivo, lo que se hará mañana. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, negó que exista un rompimiento de relaciones con la bancada de Peruanos por el Cambio, aunque reconoció que tienen poca coordinación con ella. Declaró, sin embargo, que le gustaría tener a sus integrantes cerca, colaborando mutuamente. La de Villanueva se produce luego de conocerse que el presidente Vizcarra sostuvo una reunión con los congresistas llamados provincianos de la bancada oficialista, en los que buscaría apoyarse ante el distanciamiento de los denominados limeños. Y los vecinos de Lima tendrán que decidir de entre 21 candidatos quién será el reemplazo de Luis Castañeda Alosio cuando deje el cargo de alcalde de Lima a fines de este año. En las elecciones del 2014 fueron 13 los candidatos que se presentaron a ese ajuste electoral, mientras que en el 2010, 9 y en el 2006, 12. El Ministerio de Educación prepara los reemplazos para los maestros que vienen acatando la huelga convocada por la facción de Suteconare, encabezada por Pedro Castillo. Según el Mineu, 53.000 docentes ya calificados están a la espera de ocupar las plazas vacantes que pueden dejar los profesores huelguistas. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del podcast. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, Richard Arce, de Nuevo Perú, y Juan Cheput, Muy buenas noches. Peruanos por el Cambio. ¿Por el Cambio? ¿Todavía? Así es, todavía y por mucho tiempo más. Okay. Pero en constante cambio. En constante cambio, eso sí. El cambio es una constante. Peruanos en constante cambio. En constante cambio. Está muy bien. Buena idea, buena idea. Bueno, muy bien. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues la primera noticia sobre la que vamos a conversar tiene que ver con la bancada de Peruanos por el Cambio y el cumplimiento de aquello que había ofrecido en los últimos días, que era presentar de parte de un grupo de congresistas, 33 tenía que ser el número mínimo, una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados, la llamada ley Mordaza. En efecto, ese documento se ha presentado con la firma de 33 parlamentarios, algunos de ellos efectivamente de la bancada de Peruanos por el Cambio, pero también hay parlamentarios de otras bancadas. Tenemos acá la información. Se trata de 12 congresistas de PPK, Mercedes Arauz, Carlos Bruz, Ana María Choquehuanca, Sergio Dávila, Patricia Donaire, Clemente Flores, Guido Lombardi, Jorge Meléndez, Alberto Oliva, Janet Sánchez, Juan Cheput aquí presente, El Hierro y Violeta, Gloria Montenegro. No, eso ya estoy en Alianza para el Progreso. Es casi, bueno, interesante declaración, dice que es casi. No, es una gran amiga. Estamos al aire, congresista. Yo lo sé, pero es una gran amiga nuestra. Debería estar con nosotros. Gloria Montenegro y Eloy Narváez de Alianza para el Progreso, Johnny Lescano de Acción Popular, de Nuevo Perú, Tania Pariona, Indira Wilca, Richard Arce, nuevamente acá presente, Horacio Ceballos, Alberto Quintanilla, Horacio Pacori, Edgar Ochoa, Zacarías Lapa, esto ya es Frente Amplio, y también María Foronda. Por último, de los no agrupados está Estelita Bustos, Gino Costa, Alberto de Belaúnde, Clayton Galván, José Palma, Lisbeth Robles, Roberto Vieira, Luis Yica y Vicente Ceballos. Juan, ¿se detuvieron en los 33 congresistas porque era todo lo que hacía falta? ¿O es eso todo, no, con todo el respaldo propósito que consiguieron?
Hemos tratado de ser eficientes y eficaces, ¿no? La oportunidad y no dilatarlo, para que se presente cuanto antes. La firma 33, las 33, la así es, que era lo fundamental, que es lo que manda la Constitución, ¿no? El 25% del total de las firmas. Es obvio que hay una gran cantidad de parlamentarios que estarían dispuestos a firmar la acción de inconstitucionalidad, pero hemos preferido presentarla a la brevedad, que dicho sea de paso, no se remonta a lo que ha sucedido en las últimas horas, sino que nosotros ya habíamos advertido que íbamos a ir por esa vía desde el momento que se aprobó en la comisión permanente. Entonces creemos que... Sí, se aprobaba en el Pleno, obviamente. Sí, se aprobaba en el Pleno, efectivamente, pero ya habíamos dicho que no iba a tener mayor futuro esta norma porque se iba a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Tengo entendido que viene también la demanda de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo. Él solamente necesita como institución la firma del Defensor y también del Presidente de la República. Ambas. ¿La del Ejecutivo o es el Presidente de la República? El Presidente de la República, pero obviamente amparada en una discusión en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ya lo trató el día de hoy, el Presidente la suscribe y lo debe estar presentando mañana, ¿no? Y el Defensor del Pueblo cuando regrese de Rusia. Y la idea es que todo esto de acá sea, digamos... bueno, independiente, reunido, se pueden tratar independientemente como pueden ser agregadas. En el ámbito del Tribunal Constitucional. Ahora, depende de cuál sea el texto que cada uno de los denunciantes presenta. Si están argumentando exactamente lo Así mismo. Así es. No ha habido coordinaciones entre nosotros, nos hubiera gustado, pero yo creo de que la infracción constitucional es clarísima. Desde mi punto de vista, hay más de un artículo en el cual se comete infracción constitucional, así que ahora lo que yo espero es que esto prospere rápidamente. No debemos olvidar que en muy poco tiempo, entre noviembre y diciembre, va a haber cambios de 6 miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, eso puede significar una nueva forma de ver las cosas en el ámbito del tribunal. Así que yo creo que eso se debe de resolver a la brevedad posible. Tienen ustedes 12 firmas, pero son 14 congresistas. Bueno, uno es Salvador Heresi, que es ministro, y el otro no sé quién es el que falta. ¿Ha habido alguien que no ha querido firmar? No, en absoluto. No es que de repente ha estado ya fuera de Lima. No, Moisés Guía, que está en Rusia. Que está en Rusia. Y Salvador, que está con licencia. Del Defensor del Pueblo. Pero se pueden adherir, ¿no? Pueden coordinar con el Defensor del Pueblo, que está también. Y para terminar con las preguntas sobre quién firmó y quién no, en Nuevo Perú veo que hay 7 firmas sobre 10 congresistas. También, sencillamente, no hubo... No, los que estuvimos presentes, a los que nos llegó la información en ese momento. Yo fui ¿Y era un acuerdo de la bancada a firmar? Hay una posición de la bancada clara, nos hemos comunicado a través de un comunicado de prensa, pero sobre todo hemos salido a la prensa a expresar nuestra profunda indignación. Ojo, quiero ser muy enfático en este aspecto, no estamos defendiendo intereses empresariales, no estamos defendiendo medios de comunicación, estamos defendiendo un derecho constitucional que está establecido en el artículo 2 de la Constitución, en el inciso 4, que habla del derecho a la libertad de información, donde todo ciudadano tiene la necesidad de estar informado y hay un Estado que tiene la obligación de informar, sobre todo en temas correspondientes a comunicación estatal e información pública, que es muy distinto a los famosos publireportajes o inclusive a la propia publicidad que se podría restringir en alguna medida. Y la ley es bien peculiar porque el título dice ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, pero no es regular, es prohibir. Debería decir ley que prohíbe el gasto de publicidad del Estado peruano. En el artículo 1 habla de publicidad, lo que estaba mencionándoles, que puede ser gastos onerosos que se debería controlar. Pero en el artículo 2, cuando habla de la acción libre en red digital, habla del tema del Internet, inclusive habla de los medios públicos, ahí habla de comunicación estatal, lo que tiene que comunicar Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, temas tan sensibles como la prevención de desastres. En la excepción habla que hay una excepción para que se pueda comunicar, pero en la incidencia del desastre natural, ahí hay un desconocimiento terrible de lo que es política pública para atender un desastre natural, que pasa por la prevención, y la prevención es antes, o sea, no es que se va a liberar la posibilidad de difundir la información cuando tengamos el terremoto, no, tenemos que informar con mucha antelación para que en los lugares donde hay hacinamiento, en los lugares públicos pueda haber información referente por dónde son los puntos críticos, dónde son los puntos de acceso para poder evacuar, por ejemplo, población que está en una zona de extremo peligro, teniendo toda la vulnerabilidad que existe en el país y de la misma manera en diferentes programas. Entonces, en realidad,
discúlpenme con todo respeto, acá hay una mezcla total y hay un desconocimiento de lo que es publicidad, de lo que es comunicación estatal, de lo que es información pública y los famosos publireportajes, que por ejemplo, si la ley hubiera promovido la eliminación de publireportajes, porque hay muchas veces que autoridades aprovechan los dineros del Estado para sacar en páginas enteras solamente la imagen de la autoría para llenar los egos, no sé, las emociones que tienen esas autoridades, esos sí son gastos onerosos que se debe prohibir, pero no la comunicación estatal. Nosotros estamos en el camino de que exigir al Estado que más bien debe comunicar y comunicar mejor. Restringir los canales de comunicación como es el hecho al Internet o solamente a los canales públicos limita seriamente la necesidad que tiene la población de informarse adecuadamente. Por eso es nuestra posición crítica y evidentemente hay una infracción constitucional y se tiene que apelar al instrumento legal que corresponde. Entonces ha sido iniciativa de la bancada de Peruanos por el Cambio, nosotros hemos refrendado con nuestras firmas. Vamos a escuchar al ministro de Justicia, también que entendemos mañana tendrían que estar presentando una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal. El Consejo de Ministros se ha acordado autorizar la interposición de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30793, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. Como todos sabemos, el contenido de esta ley tiene como objetivo prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. El Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ley 30793 en su totalidad, por vulnerar el derecho de toda persona a recibir información por parte del Estado y obligación de éste de garantizar y hacer efectivo este derecho. Los argumentos son los siguientes. Bueno, ese es el documento que va a presentar mañana el presidente de la República, en buena cuenta. Así ¿no? es. Entonces que el ministro de Justicia es el asesor legal de la presidencia de la República. Ahora, hasta Ollanta Humala, hoy día en declaraciones, en una entrevista periodística, se ha pronunciado acerca de esta ley. Vamos a escuchar lo que dijo. Primero que es lamentable que en estas épocas estemos viendo este tipo de leyes que atentan contra la libertad de expresión, pero en realidad yo lo resumo como la venganza de la señora Keiko Fujimori y su plan para llegar al 2021 como sea, o sea, 40.000 votos le retumba en la cabeza. No le perdonó esa derrota a Kuczynski y lo obligó a renunciar, si no lo vacaba. Durante mi gobierno tampoco asimiló que había perdido las elecciones y durante todo el quinquenio el aprofujimorismo fue una oposición dura y que hoy día lo que estamos viviendo es una venganza del fujimorismo. Y tiene al APRA como furgón de cola porque es un partido que a pesar de sus años en realidad le han perdonado su inscripción aplicando. Nosotros lo que hemos hecho es mostrar lo que hicimos, es que trabajamos 5 años, hicimos un paquete de reformas que tenían que ser explicadas a la población. Hicimos un conjunto de obras que iniciamos y concluimos, como por ejemplo el centro de convenciones, el local del Banco de la Nación, entre otras, que había que también enseñar a la nación. La modernización de la Fuerza Armada en un proceso del proceso que llegamos en la Corte Internacional de la Haya, eran temas que teníamos que explicar. El conjunto de obras que hicimos durante mi gobierno a nivel nacional tenían que ser explicadas. Y por último... Interesante que el señor Ollanta Humala haga estas precisiones cuando su esposa llamaba a los medios de comunicación para que no salgan tal o cual entrevista, o que presionaba supuestamente, según su criterio, a algunos accionistas de una corporación para que presionara a periodistas que creían que eran peones y que no iban a hacer el caso. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, se ha generado toda una controversia después de la publicación de la ley. A mí me preocupa de sobremanera el hecho de restringir los canales de comunicación ahora, porque ya la ley está promulgada, ya se fue publicada en el peruano, entonces ya está en vigencia, que ahora sea solo por el Internet o a través de los canales estatales, como es Canal 7 y Radio Nacional, que tienen una cobertura muy importante, que llegan a muchos sitios que no llegan los medios privados, pero también hay una gran realidad, una constatación.
esos medios no llegan absolutamente a todo el territorio. La cobertura del Internet no es real, como manifestaba el congresista Mulder ese día en la exposición. Yo tengo un dato concreto de Ocitel. De 100.000 centros poblados, solo 42.000 tienen acceso al Internet. Y ahora el ancho de banda, ahí en regiones, yo vengo de Apurímac, vamos a Andahuaylas, vamos a Bancay, es exiguo, es difícil acceder a Internet. Fíjate, mira, acaba de salir una publicidad que es engañosa a nombre del Ministerio de Trabajo, que está a colación del ambiente futbolístico que estamos viviendo, donde mencionan que el día de mañana es feriado y que está circulando, está corriendo en las redes. Yo me pregunto, ahora que hemos limitado y solo va a ser en Internet, cuando salga este tipo de comunicaciones, ¿no es desinformar? ¿No es generar un caos? Y cuando lo lees, evidentemente no tiene el sentido y la formalidad, aparte que ya se entiende que es una broma, puede ser estos fake news que siempre dicen, las noticias falsas, pero imagínate en un país donde la percepción de la población es muy sensible porque hay una postergación real, hay un olvido, hay sectores del país donde el Estado no está presente. Este tipo de comunicaciones causa un problema serio, porque no se va a saber si exactamente es una comunicación real del Estado. Entonces, fíjate la limitación que va a haber a la hora de comunicar efectivamente de parte de un Estado ausente. Yo soy muy crítico en ese aspecto porque ahí en regiones es terrible. Para acceder a justicia hay que viajar 8 o 10 horas para buscar un tribunal, para hacer la denuncia. Casos de feminicidio, de abuso contra las mujeres, abuso en comunidades, en los conflictos sociales, por favor, cuando hay un conflicto social, cuando hay una movilización de una comunidad campesina, una información de este tipo distorsionada puede generar hasta un enfrentamiento, puede generar que la gente tome las carreteras o puede exacerbar las emociones de esa población por desinformación. Entonces, a mí me preocupa de sobremanera la necesidad de tener una población informada, porque además, si tenemos una población informada, vamos a tener una población crítica, una población pensante, y nuestra sociedad va a mejorar para observar justamente el trabajo que hace en el Ejecutivo, en el Legislativo. No hay que confundir, porque no quiere decir que no vamos a informar sobre las actividades del presidente de la República, las conferencias de prensa. Pero eso es otra cosa. No, por eso es que no hay que confundir. No hay No que digo, confundir, desinformar no definitivamente. es. No es falta de información, porque sería maravilloso que el presidente de la República quiera sentarse acá un día, o el señor Villanueva, nos encantaría. Pero Verónica, no me tenemos... refiero a las comunicaciones que eso no. tienen en los ministerios, en temas Comunicados, de campañas eso. de Yo vacunación. creo que que- hay cosas que se han dicho en el debate, que acaba de repetir Richard. Por ejemplo, no es lo mismo cobertura que satisfacción de la demanda. El Banco de la Nación llega a todo el país, más que el Banco de Crédito, pero la gente prefiere el Banco de Crédito, y esto no es una propaganda, ¿no? U otro banco que tenga así una dimensión nacional. Entonces, que Radio Nacional o Canal 7 llega a todo el país no significa que la gente va a preferir esa antena. Se sabe que tiene una antena fría. Por otro lado, yo sí creo, a diferencia de Richard, de que acá hay infracción constitucional a la libertad de contratación y también a los monopolios. En este caso se genera un monopolio del Estado. Y por otro lado, en este caso específico de la fake news, se sabía y se dijo en el debate que cuando suceda algo como lo que ha aparecido hoy en relación al Ministerio de Trabajo no iba a haber forma de poder contrarrestarlo. Eso con un aviso en cualquier medio electrónico, en este canal, en otro, simplemente, señores, eso es falso, se cortaba. Pero sin embargo, tengan la absoluta seguridad que va a haber mucha gente que va a creer en eso. Porque el problema de este tipo de noticias es que la gente las cree porque quiere creerlas. Como dice el famoso comercial del CNN, ¿no? Aparece una manzana y dice, este es un plátano, lo dice 3 veces y ya, ese es un plátano, ¿no? La manzana, ¿no? Entonces, porque ese es el problema de las redes sociales. El peligro está en eso, en que lo quieres creer y sirve de argumento para poder faltar. Y ya no se va a poder contrarrestar porque ya se están sintiendo los efectos perversos de esta ley. Imagínense que lo mismo pueda suceder para una campaña de vacunación, un desvío de tránsito, etcétera, etcétera. A través de las redes se podrá decir mañana va a haber una construcción de una carretera, va a haber un desvío de tráfico en determinado lugar y eso podría generar hasta un atentado terrorista y no va a haber posibilidad de poder contrarrestar. Entonces, el peligro, la onda expansiva de los peligros es muy amplia, por eso yo sí creo, como dice el presidente Humala, que el que debe liderar la campaña de la inconstitucionalidad es el presidente Vizcarra y nadie más que él. Él que la presente mañana al Consejo de Ministros, pero le corresponde a él como jefe de Estado liderar esa campaña para que la vida útil de esta ley no sea ni un trimestre, ni 5, ni 6 meses, sino que se corte de inmediato. Y el tribunal lo puede hacer desde el momento que recibe esto, puede declararse en sesión permanente y sacar esto en cortísimo plazo. Ellos dicen 3 meses, yo creo que en algunos casos lo han podido hacer en 45 días, porque la verdad es que los efectos perniciosos y de seguridad van a ser
muy amplios. Y luego, como te comentaba hace un instante, a mí me alegra el cambio de posición de muchos colegas en el Parlamento. Acá, en la génesis de esta ley, hay dos momentos. Una, cuando se vio en la comisión permanente, en la cual votaron a favor de todo el despropósito algunos militantes de la izquierda, de APP, de Acción Popular, de todas partes. ¿Por qué? Porque en ese momento el objetivo era Pedro Pablo Kuczynski. Hay que negarle la posibilidad que él pueda hacer algún tipo de avisaje. Y entonces, cuando las únicas personas que votaron en contra fueron Gilbert Violeta y yo, nadie dijo nada. Luego viene otro momento en el cual, una vez ya logrado el objetivo que salga Pedro Pablo Kuczynski, Roy Ventura en la Comisión de Transportes indica, ¿no? Vamos a escuchar a todos los involucrados, vamos a hacer las modificaciones que sean convenientes para que esta ley sea aceptada por todos. Y luego el tercer momento, cuando viene la pregunta sobre las adquisiciones en el Congreso al presidente del mismo, a Luis Galarreta, y él reacciona con lo de la ley mermelada. Ahí adquiere de nuevo velocidad de crucero esta ley y se convierte de nuevo en lo que fue originalmente, ¿no? Un mecanismo de venganza en relación al papel que pueden jugar los medios de comunicación. Entonces, legislar emocionalmente con un criterio vindictivo, yo creo que no le hace nada bien al país. Y si detrás de esto está la propia alta dirección de Fuerza Popular, es decir, Keiko Fujimori, pues peor aún, como ha señalado en este caso el presidente Humala. Así que espero que el presidente Vizcarra lidere esta cruzada para que se vuelva a poder informar libremente y comunicar cuando sea pertinente, ¿no? Bueno, parece que en eso está el presidente, ¿no? Espero que así sea, ¿no? Ojalá que mañana se manifieste en ese sentido. Muy bien. Vamos a ir a una pausa para volver luego a conversar sobre precisamente las relaciones de la bancada que integra Juan Cheput aquí presente y el Ejecutivo, las cosas que ha dicho al respecto el ministro César Villanueva. Eso después de la pausa. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, ha negado que exista algún tipo de rompimiento de relaciones con la bancada de Peruanos por el Cambio, y aunque reconoció que tiene, dice, poca coordinación con ella. Esto lo ha declarado hace solamente unos momentos. ¿Cómo dijiste? ¿Peruanos de constantes cambios? Por el cambio permanente, no sé qué cosa. Lo constante está bueno, porque como es C en vez de K. Está bien. K de Keiko. Está agresiva acá derecha. Bueno, y ha dicho también... Ironías de la vida. Ha dicho, para matizar esta admisión de que no tiene una gran comunicación, una gran coordinación con la bancada de Peruanos por el Cambio, ha dicho que le gustaría tenerlos a los integrantes de esta bancada cerca, colaborando mutuamente. Entonces ahora tenemos acá presente a uno de los integrantes de la bancada y queremos saber de verdad cuál es el estado de las cosas, porque entre las declaraciones de Guido Lombardi, que dice que no contestan las llamadas telefónicas, lo que dijo Bruce, en el sentido de que ya no son la bancada oficialista, tú mismo también has tenido desde un principio comentarios, digamos, que no son de lo más cohesivos en la relación entre Ejecutivo y Legislativo, y por supuesto también hay otros comentarios como los de Janet Sánchez, ¿no? ¿Cuál es la realidad entonces? Bueno, en primer lugar no se puede romper lo que nunca existió. Oh. ¿Ya? Ese es en primer lugar. Él dice, no se ha roto. Bueno, no se ha roto lo que no existe. Nunca ha habido una relación adecuada desde mi punto de vista. ¿Desde la presidencia de Vizcarra o desde la presidencia Desde la presidencia de Vizcarra. Yeah. O sea, lo digo así sin ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Nunca ha existido una relación adecuada. Que existan reuniones discretas cada cierto tiempo y no continuas, como debe ser permanentemente, es otra cosa. Pero eso no significa establecer una agenda común. Ahí solamente hay gestos de buena voluntad que nunca se materializan. Y, por otro lado, invitar a Palacio de Gobierno a tomar un café, ¿no? Para mí no es política. Desde un principio se señaló que era importante establecer una agenda legislativa común. Estamos esperando cómo lo hacemos. Tener reuniones sistemáticas. Yo en lo personal tengo muy buenas relaciones con algunos ministros que responden a los sectores en los cuales estoy involucrado en el Congreso, el ministro Huertas en Defensa, el ministro Medina en el Interior, el ministro Alfaro en Educación, la ministra Balbuena en Cultura. Son ministros con los cuales trabajo adecuadamente. Pero se requiere un trabajo holístico, integral,
en el cual el premier es el que tiene el rol fundamental, el convocatorio. Pero yo pienso que él coordina con Fuerza Popular. Y si él está en ese papel, pues está muy mal. Yo considero que él es el principal articulador de lo que significa la política operativa en el gobierno. El rol constitucional de comunicar y ejecutar esas acciones le corresponden a él. Pero esta idea de la coordinación con Fuerza Popular, ¿es una sospecha? No. ¿O es una certidumbre? Ayer lo han dicho en el Pleno. Acá está Richard de testigo. En los discursos de los parlamentarios de Fuerza Popular han dicho: los ministros coordinan conmigo, me han hecho llegar los documentos para la delegación de facultades. Y por otro lado, en el ámbito de Peruanos por el Cambio, no ha habido ese nivel de coordinación que bien exigen Carlos Brus o Mercedes Arauz, porque ambos son de la Comisión de Economía. O el mismo Guido, que también es presidente de esa comisión. Entonces, no hay acá, como dicen los señores de Fuerza Popular, lamentos ni cosas de ese tipo. Hay política. Y la política plantea en nosotros la necesidad de articular con el Ejecutivo si ellos lo quieren. Pues no es de una parte, es un esfuerzo biunívoco, que tiene que ver con la forma como ambos establecemos ese núcleo de comunicación y de gestión. Entonces insistirías en que no son la bancada oficialista ustedes. Es que los hechos, yo puedo decir somos la bancada oficialista, pero ¿qué significa ser oficialista? Coordinar, establecer una agenda común, ser los operadores en el Parlamento, y si esas son tres de las características o los atributos que debe tener una bancada oficialista, pues hoy no los tiene. Así de simple. Temas internos de Peruanos por el Cambio que evidentemente No, tienen que ver con la forma como se gobierna el no, país. pero es que porque... sí, tiene un efecto real en el manejo del país. Los problemas internos, las diferencias, y con todo respeto, ¿no? Desde mi apreciación es que Peruanos por el Cambio fue más un grupo de amigos que un partido político, que establecieron su legalidad para participar con todo derecho. Ya tendré oportunidad de Y en responderte. esa debilidad es que ahora hay posiciones encontradas. Acá de por medio tiene que estar la agenda nacional, por encima de cualquier animadversión que pudo haberse generado en su momento, porque parecería que desde afuera, yo se lo digo con mucha libertad, parecería que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lo acompañaban los congresistas de Lima. Ahora que entró Vizcarra, lo acompañan los congresistas de provincia. Y evidentemente la conjunción de las dos realidades de Lima y ese Perú provinciano va a ayudar a entender la problemática. Vengo de conversar con la ministra de la Mujer sobre el tema del friaje. Se requiere inversión. Están atendiendo con los paliativos de siempre, los famosos kits de friaje que no aborda el problema real, cuando deberíamos tener algo estructural como política pública, sabiendo que es cíclico, que cada año tenemos friaje, que este año va a ser la incidencia mucho mayor por un tema tal vez del cambio climático, pero ¿qué estamos haciendo para atender en esa circunstancia? ¿Qué estamos haciendo para invertir, para optimizar? Lamentablemente también tenemos un Congreso que es sorprendente. Ahora parece que da todas las facilidades, y en eso sí comparto con usted. El día de ayer yo le escuchaba a la señora Salgado y decía: sí, nosotros vamos a darle todas las facilidades al Ejecutivo para que desarrolle eso. A mí se me prende la suspicacia, porque el fujimorismo no da puntada sin hilo, siempre hay algún interés de por medio. Lo interesante sería que estén trabajando por la agenda nacional, por las demandas que existen. Hay conflictos sociales, están los maestros en movilización social, en latencia. Según la Defensoría del Pueblo hay más de 70 conflictos sociales. ¿Qué estamos haciendo para prevenir, para poder atender esas necesidades? Tal vez el fútbol nos está manteniendo una tensa calma, pero ¿qué va a pasar mañana? Y ahí hay una gran responsabilidad de parte de Peruanos por el Cambio, porque es el partido que está en el gobierno y tiene que marcar una posición para atender todas esas demandas. Bueno, yo considero que viajar con el presidente no es un indicador de gobernabilidad, ¿no? Yo jamás he viajado ni con Kuczynski ni con Vizcarra, y soy un congresista de la República y no uno limeño ni provinciano, de la República. Por lo tanto, allí discrepo con aquellos que dicen, creo que Richard ha leído el periódico el día de hoy y hace política en base a lo que ha leído, que antes iban los limeños y hoy los provincianos. No, no es así. Yo considero que la política es una cuestión mucho más densa, mucho más sesuda, y que tiene que ver con la articulación de la agenda nacional. En eso sí estamos de acuerdo. Y para eso se requiere un nivel de coordinación permanente, no episódico, como sucede en la actualidad. Si nosotros queremos trabajar activamente con el gobierno simplemente para obedecer el mandato ciudadano que nació en las urnas, esto no es un capricho. Es el pueblo peruano que votó por una opción que así haya ganado por un voto, ganó.
Y por lo tanto, al ser un partido con un plan de gobierno, eso es lo que se tiene que respetar y eso se llama institucionalidad. Entonces, si el presidente Vizcarra desea colaborar o tener un nivel de cercanía con Fuerza Popular y el ministro Villanueva igual, pues que lo hagan. Desde mi punto de vista no hay ningún problema, pero que sinceren la situación. A mí, en lo personal, no me gusta que él de manera aislada, clandestina, ¿no?, se reúna con un grupo de parlamentarios sin que sepa, no yo, porque yo soy vocero alterno, el vocero titular, en este caso Gilbert Violeta. Eso me parece de muy mal gusto, pues la persona con la cual tiene que coordinar es con el vocero de la institución. Y al estar eso en los medios requiere de mi parte una aclaración pública. Eso no me parece. Y que salgan ahora algunas personas de otros partidos, como los de Fuerza Popular, a señalar, ¿no?, que está bien que se reúnan como amigos. Pues, ¿qué significa eso que se reúnan como amigos? O sea, después de las 5 de la tarde puedo hacer lo que quiera en política. La política es 24 horas los 7 días de la semana. Justificar de que se reunieron como amigos para, de esa manera, poderle decir a la opinión pública que mantienen un nivel de cercanía, tampoco me parece. Entonces, está en manos del Ejecutivo el restablecer este nivel de coordinación, no de relaciones, coordinación formal, sincera, directa, ¿no?, en torno a grandes objetivos nacionales. Porque si ellos creen que con Fuerza Popular van a tener pues los elementos suficientes para sacar el país adelante, pues se equivocan. Pues lo mismo pensó Pedro Pablo Kuczynski y miren lo que pasó. Entonces yo creo que acá tiene que cerrar filas con su bancada y a partir de ahí construir un nivel adecuado de gobernabilidad. Solo una pregunta, ¿ustedes qué están haciendo como bancada para de alguna manera recuperar la confianza? Porque esto también tiene un correlato respecto al momento de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Hubo comentarios muy ácidos contra el presidente Vizcarra en su momento, que inclusive lo calificaron hasta de traidor, podría decirse. ¿No? Desleal. Desleal, discúlpeme. Sí, agradezco tu incorporación al panel eso de sería... No, pero eso es interesante, entonces, porque me preocupa el país. Bueno, está en sus manos, está clarísimo el asunto. Nosotros en todo momento hemos tenido un nivel de cercanía con el presidente Vizcarra y aún más fuimos los que tomamos la iniciativa con él. Y yo en lo personal, y con el vocero en particular, nos hemos reunido en más de una oportunidad. Y nosotros, desde un principio, hemos planteado la necesidad de construir confianza y sobre la base de esa confianza, generar un nicho de gobernabilidad. O sea, de parte de nosotros existe toda la buena intención. Los hechos son los que mandan y estamos viendo cómo hay actividades periféricas. Entonces, eso es lo que puede generar algún tipo de daño. Hemos mencionado lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, señor Villanueva, pero no lo hemos escuchado, ahora lo vamos a escuchar. Y luego vamos a conocer la opinión, la declaración de Gilbert Violeta, que como recordaba Juan, es el vocero de la bancada. Y además en el contexto que el congresista Cheput ha hecho alusión a una reunión que han tenido, y eso lo ha dicho un exministro cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente, el congresista Meléndez, que él es el que ha informado que el día lunes, después del Día del Padre, invitaron al señor Vizcarra a almorzar, tengo entendido, y que estuvieron a cenar y que ahí estuvieron algunos congresistas, pero no estuvo, por ejemplo, el señor Violeta, ni el señor Bruce, ni el señor Cheput, etcétera. Bueno, vamos a escuchar al señor Villanueva. En esta relación del Ejecutivo con la bancada, quizás lo que falta es un poco más de coordinación, más reforzar, pero no hay nada ahí que haya un rompimiento de relaciones, por lo menos de nuestra parte. Dos, la visita o invitación que congresistas de PPK tuvieron una reunión con el presidente, fue a invitación de los congresistas, hay una relación fluida, ¿no? Y por supuesto que nos interesaría tenerlos cerca, ayudando, colaborando mutuamente, por supuesto que sí, no tenemos la soberbia de decir no, sí, es el Perú por delante lo que nos interesa. Bueno, Fuente del Comercio. Es la claqueta con las declaraciones de Gilbert Violeta. Dice, en la reunión hemos dicho que todos tenemos derecho a tener una opinión personal y eso se respeta, pero también hemos dicho que hay una posición institucional y esta es oficialista, es decir, se reafirma en que constituyen el oficialismo. Respetamos las opiniones y el malestar que muchos colegas han expresado con justificación por la falta de comunicación que hay con el señor César Villanueva. Continúa.
tenemos que afianzar las relaciones de coordinación entre la bancada y el gabinete, por lo que pueda requerir el Ejecutivo para defender ciertos proyectos que presente. Jorge Meléndez, congresista de Peruanos por el Cambio, fuente RPP, sobre el presidente Vizcarra. Él está contento con nosotros, no está tan de agrado con los comentarios de algunos congresistas. Eso se puede mejorar. Quiere una bancada monolítica, homogénea, que tenga un solo mensaje. Muy bien. Ahí viene un poco más. Nosotros siempre mantenemos una buena comunicación con el presidente. La reunión se ha dado, pero en el ámbito de cordialidad. No ha sido una reunión como bancada, sino más de amigos. La reunión se ha dado con los provincianos, pero no ha sido un tema para tomar decisión de bancada, sino de amigos, para ir evaluando el tema político. Bueno, ese deslinde entre los amigos y lo político me parece un poco gris, ¿no? Porque no es que se han reunido para ver dónde van a ver el partido mañana. Ingenuo, es ¿no? una reunión política, eminentemente política. Claro, es una reunión, es como... Para la pichanguita. Me recuerda como cuando Fuerza Popular dice pueden atacar después de las 5 de la tarde, ¿no? O sea, no tiene que ver absolutamente nada. Y por otro lado, es necesario para contextualizar, ver por qué declara eso Jorge, que es una persona a la cual yo aprecio, que es mi amigo. Es porque sale un destape en el diario Correo. No es que ellos hayan señalado en la reunión de bancada, por si acaso nosotros nos hemos reunido con el presidente. Cuando sale esta información en Correo, no la desmiente nadie, entonces se ven forzados a señalar que sí, efectivamente En principio hubo... no habrían querido, piensas tú, que se conociera. Pero ¿por qué no lo dijeron? Si el malestar ya estaba instalado en Peruanos por el Cambio desde el día lunes, cuando se manifestaron algunas declaraciones. Entonces, ¿por qué no se dijo ahí? Por si acaso nosotros nos hemos reunido con el presidente y el presidente está molesto con ustedes. O sea, que se junten para rajar de nosotros tampoco me gusta. Yo creo de que hay un canal de comunicación directo, cercano, evidente, que es el vocero parlamentario. ¿Tienes la impresión de que se reunieron para rajar de ustedes? Bueno, ¿no están diciendo de que no me gustan las cosas que dicen los otros? ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Qué más se habrá dicho? No lo sé. Y por otro lado, las reuniones clandestinas en política, desde mi punto de vista, no son adecuadas. Más aún cuando ya se ha dicho antes que el propio presidente Vizcarra podría haberse reunido con los señores de Fuerza Popular, y cosa que él negó y que yo creo. Pero en este caso que aparezcan este tipo de reuniones ignorando que existe un canal de comunicación con la bancada que tiene nombre y apellido y se llama Gilbert Violeta, pues tampoco me parece, pues quiebra la institucionalidad de la bancada, quiebra la armonía que tiene que haber y quiebra el principio direccional de instrucción política que tiene que haber a partir junto con el vocero. Entonces, es un error pretender diferenciar lo amical de lo político. Acá ha habido una reunión y a mí no me parece que eso contribuya a un adecuado clima de armonía. Si me permiten, quería leer un titular del diario El Comercio. Las diferencias en la bancada de Kuczynski se agudizan. Y es del 8 de septiembre del 2016. El congresista Juan Cheput admitió que hay 2 bloques en el partido de gobierno e invocó a la unidad. En eso sí insiste usted, de hecho, eso es lo que escuchamos. No hay ninguna crisis. El único que... Bueno, no, eso dijo el congresista Lombardi, perdón, y no está acá, no lo voy a aludir. El congresista Cheput reconoció que se han mostrado claramente 2 bloques en la bancada, a pesar de que hubo una invocación del presidente, esto relacionado a la elección del defensor del pueblo. Y hay referencia, fuentes del partido señalan que la bancada Costa de Belaúnde y Lombardi son conocidos como el bloque de Pepe Caviar, constantes, etc. Habla de los del interior del país, de provincia. Entonces, eso dice la nota, no lo digo yo. Claro, pero estamos hablando del 8 de septiembre del 2016 y hoy estamos 20 de junio del 2018. Y en buena hora que haya entrado al túnel del tiempo, porque eso demuestra que esa es una diferencia válida en torno a la elección de una persona en la cual hay matices políticos, pero que no tienen nada que ver con la política pública. Pero acá es donde viene la referencia de Pepe Caviares, de provincias. Bueno, pero eso es el periodista que lo habrá hecho. Lo mismo que hoy, ¿no? No, son cosas distintas, porque en ese caso específico, las personas que se podrían conocer con ese apelativo de Pepe Caviares son personas que manifestaron su disgusto con el apoyo que se le estaba dando al actual defensor del pueblo y estaban en su derecho, inclusive votaron de manera distinta. Y eso no significa una crisis ni cosa por el estilo. Ese no es un problema con el gobierno, es un problema al interior de la bancada en relación al apoyo que se le tiene que dar a un funcionario que hoy es el defensor del pueblo. Lo que hay hoy es un problema con el nivel de relación con el gobierno, que tiene que ver otro tipo
de cosas, ¿no? Que tiene que ver con la gobernabilidad en particular. Lo invito a que vea el link completo porque habla sobre lo mismo que estamos hablando hoy, solamente que Que con hace otros 20 meses. y otros presidentes. Ah, bueno, es parte de la dinámica ¿No? política. Está bien. Bueno, vamos a una... ¿Quería agregar usted algo más, congresista? No, auguro que solucionen sus problemas por el bien del país, ¿no? Es muy Al importante. menos no nos y hemos tienen partido en que dos como ustedes, ¿no? anteponer sus intereses personales. La agenda nacional nos los demanda. Y en el Congreso estamos en una situación bien delicada, porque el nivel de percepción es muy alto de descalificación por lo que ha hecho la mesa directiva del Congreso, pero también ahí hay una necesidad de que el Congreso también sintonice con las demandas nacionales y por ende pasa también porque la bancada oficialista pueda alinearse con el gobierno. Eso es muy importante. En No hay perspectiva, diferencias, quiero siendo dejar en claro propositivo que para no el son país. cuestiones personales, ¿no? Sino institucionales. Bueno, Vamos hay con algunas caricaturas que han aparecido hoy Ir. a propósito de este asunto. Antes de la pausa vamos a compartirlas con ustedes. A ver, está el premier, entendemos, y entrando por la puerta, Martín Vizcarra, y dice, aló, Keiko, ¿cómo está, presidenta? Y Martín Vizcarra con un signo de interrogación. Y luego está en el otro lado, presidenta del Partido de Fuerza Popular. Pobre Federico. Triste. Es Carlos La Vida. Luego, esa es la caricatura de Carlín, por supuesto. Carlín es más genial. Se ve ahí que está conversando el presidente del Consejo de Ministros con el congresista Galarreta y que recibe una llamada, no sé, su asistente, y dice, de parte de la bancada de PPK, no, el primer ministro no se encuentra, y claro, está haciendo un gesto negando con el dedo el presidente del Consejo de Ministros, no estoy por si acaso, no me comuniquen. Ok, bien, vamos a Faltó una la pausa. caricatura del camión minero llevando el cerro de 7 colores que salió el Pero día. felizmente eso ya quedó parado. Felizmente. Enhorabuena. Hay que proteger nuestro patrimonio cultural, histórico, ambiental. Mucho cuidado con el tema del extractivismo. Muy bien. Vamos a volver para hablar de los candidatos a la alcaldía de Lima. Los limeños de verdad. Muy bien, ayer terminó la inscripción de los candidatos a las elecciones municipales en general, pero claro, en lo que concierne a Lima, lo particularmente interesante es lo que ha ocurrido con la elección a la alcaldía provincial. Se han inscrito 21 candidatos. Para, digamos, hacernos una idea de lo abultado de esta cifra, hay que mencionar que en el 2014 eran 13, que ya era bastante, pero ahora hay 8 más. En el 2010 fueron 9, en el 2006 12, es decir, bajó y volvió a subir. De manera que los electores van a tener un... Van a tener que pedir ayuda. Un papiro para... En las elecciones presidenciales Va a ser un también papiro. hay... Yo no recuerdo 14, 15. Sí, Pero Ha 21. habido. Ajá. A ver, vamos a ver, entonces tenemos ahí escenas de un las... picture. A ver, ahí está. Candidatos a la alcaldía de Lima. Ay, empezamos. Nos vamos Sí, porque, turnando entonces porque es se nos acabará el programa la antes de salida. terminar la lista. Sí. y la salida. Renzo Reyardo, 45 años, Perú, Patria Segura. Luis Castañeda Pardo, 32 años, Solidaridad Nacional. Daniel Urresti, 61 años, Podemos, Perú. Enrique Cornejo, 62 años, Democracia Directa. Humberto Lai, 83 años, Restauración Nacional. Ricardo Pelmon, 72 años, Perú Libertario. Jorge Muñoz, 56 años, Acción Popular. Alberto Bengolea, 53 años, PPC. Esther Capuñay, 44 años, Unión por el Perú. Juan Carlos Zurek, 52 años, Somos Perú. Manuel Velarde, 49 años, Siempre Unidos. Julio Guagó, 57 años, Avanza País. Dítel Columbus, 37 años, Fuerza Popular. Jaime Salinas, 55 años, APP. Enrique Fernández Chacón, 75 años, Frente Amplio. Enrique Ocrospoma, 49 años, Perú Nación. Gustavo Guerra García, 52 años, Juntos por el Perú. Roberto Gómez Vaca, 47 años, Vamos Perú. Pablo Silva Rojas, 58 años, por el FREPAP. José Luis Gil Becerra, 55 años,
Todos por el Perú. Jorge Villacorta, 63 años, Peruanos por el Cambio. Bien, ¿ustedes van a apoyar a... ¿Es tu candidato Villacorta? Jorge Villacorta es mi amigo y obviamente... No, pues habíamos quedado en que lo amical y lo político son Claro, cosas por eso diferentes. déjame dar la introducción. Sí, claro, exacto. Y luego, al pertenecer yo a Peruanos por el Cambio, obviamente lo voy a apoyar, ¿no? Aunque también allí tengo a otras personas con las cuales simpatizo, como Renzo Reyardo y el mismo Daniel Urresti, ¿no? Pero a la hora de Entonces, votar solamente se no, puede obviamente votar, por Jorge Villacorta, y aún más voy a meterme en la campaña. Ahora, desde el 93 no se ve, 93 o 95 no se ve una cantidad tan amplia de candidatos. Ahora, yo considero que si bien se ha dado la partida el día de hoy, en corto tiempo, un mes y medio, esto se va a convertir en un pelotón de 10 y luego hacia el tramo final van a quedar 5 arriba despuntados, por llamarlo así, y el resto va... No es que se van a, digamos, retirar de la campaña, sino o que algunos lo van a retirar. Yo las encuestas los van a retirar. Yo estoy convencido que como esto va a ser plebiscitario para Fuerza Popular, cuando se den cuenta que Dieter Columbo no pasa de un porcentaje que para ellos sea óptimo, lo pueden terminar retirando, ¿no? Porque no levanta, no da vuelo. Entonces, y eso puede significar un pasivo para Fuerza Popular de cara a sus intenciones en el futuro. Aún más, la propia elección a nivel nacional va a ser una suerte de plebiscito sobre el comportamiento que tiene el partido fujimorista en relación al Ejecutivo. Así que ese va a ser un matiz que va a tener esta campaña indiscutiblemente. Ahora, hay temas importantes. Renzo domina el tema de la seguridad, igual que Daniel Urresti, Jorge Villacorta y Enrique Cornejo el tema de infraestructura. Hay personajes que reaparecen como Ricardo Belmont, lo cual me sorprende en realidad, o el mismo Humberto Lay, pero que van a aportar con su sapiencia y conocimiento de repente alguna nueva óptica mucho más moderna. Y también hay un componente juvenil, ¿no? Pero al final considero que los grandes partidos no van a jugar un rol estelar, sino más las personalidades, ¿no? Lo primero, expresar la cuota de género, la participación de la mujer en las candidaturas. No vi, o se me pasó, no vi ninguna. Esther Capuñay sería la única, que es muy importante la cuota de género, que inclusive está establecido. No, o sea, pero la cuota de género no se refiere a cuántos candidatos en general tiene que haber. No, pero al hecho de la participación real de la mujer. Sí. La ley establece el 30% en la composición de la lista de los regidores, inclusive en las listas de gobernadores regionales, que debería tener algún nivel más de estímulo. Lo segundo es ver el tema que solo han ingresado la solicitud. Ahora viene una serie de procedimientos que el Jurado Nacional de Elecciones va a evaluar para ver si es viable o no la candidatura. Entonces ahí van a ver si es inadmisible o de repente improcedente, y ahí se va a reducir fácilmente unas 4 o 5 listas y al final vamos a tener... ¿Ustedes apoyan al candidato Guerra García? Mi posición personal la estoy expresando, porque nosotros como Nuevo Perú no hemos logrado todavía inscribir las firmas y no hemos tenido la posibilidad de participar. Pueden resolver apoyar una candidatura aunque no tengan la firma, digamos. Ah, no, claro, pero tenemos una organización, tenemos una movilización de gente. ¿Por qué no pugnaron por una candidatura femenina, ya que usted la reclama en los otros casos? ¿Por qué en la candidatura específica que ustedes estaban sosteniendo no buscaron que fuese una candidatura? En lo que corresponde a mi región, a propósito de eso, para informar, en Apurímac se han presentado 12 listas de diferentes candidatos, diferentes organizaciones. Hay buen componente de mujeres. Es bastante difícil, yo quiero ser muy sincero en ese aspecto, la participación de la mujer, pero no es porque hay una especie de limitación, sino que hay una especie de machismo en la política. Yo lo he percibido desde mi parte. Yo he postulado 2 veces al gobierno regional de Apurímac. En las listas tratábamos de promover que participen mujeres, pero era bien complejo por el hecho de que el protagonismo generalmente en la política lo hacían los varones. Es una tarea pendiente todavía para desarrollar en la política. Y yo quisiera también resaltar un aspecto muy importante que se nos viene. Ha habido una modificación real en la legislación. Y hay muchos vacíos y hay una incertidumbre total. Yo recibo permanentemente comunicación para requerir información y estamos requiriendo al Jurado Nacional de Elecciones para que se aclare, porque lamentablemente una vez más el fujimorismo hizo parches en nuestro sistema electoral. Y más aún en un año electoral como este, donde se requiere tener las reglas claras para lograr una verdadera representación. Porque estas dudas va a generar problemas a la hora de las tachas, de las inscripciones, en estos casos donde se declaren improcedente
o inadmisible algunas de estas listas, va a haber muchos problemas a consecuencia de estas modificaciones que se han realizado. Por ejemplo, el hecho del domicilio, ya no te piden el arraigo, que era determinante, particularmente en la región Apurímac, por ejemplo. Es importante que vivas allá en la región, que conozcas la problemática. Con eso no estamos limitando a que puedan participar todos en política, pero conoce la realidad, conoce el día a día, conoce la problemática, interactúa con las personas, porque al final es una elección del buen vecino. Esto es totalmente distinto a una elección congresal, a una elección presidencial. Se elige todavía en regiones y en las provincias, en los distritos, al buen vecino. Entonces trasciende el tema de los partidos políticos. Y también hay que resaltar que son los movimientos regionales que tienen mejores resultados que los partidos nacionales. En ese espectro tan abierto de tantas organizaciones inscritas, ¿no? En Lima sí suele ser una jornada política, eminentemente, ¿no? Y eso lo demuestran los últimos años. Ahora, yo no sé quién es el que puede destacar en ese pelotón. Yo creo que, independientemente de a lo que señala Richard, de la inscripción que se tiene que consolidar en los próximos días, yo creo que el discurso tiene que empezar, pues una campaña muy corta, que en cierta medida va a estar relativizada por el Mundial durante los próximos 25 días, pero que sirva para que afiaten sus programas de gobierno. Y quiero también hacer un llamado a los organismos de la sociedad civil como Transparencia e IDEA, que son los que organizan los debates. Si van a hacer un debate con 21 personas, mejor que no lo hagan. ¿Ya? En cualquier país, cuando se hace un debate, se hace sobre los 5 o los 6 punteros. Y luego que los debates no sean pasos orales, que es lo que hacen acá, ¿no? Yo he participado en la negociación con el Fujimorismo y era increíble, ¿no? La pregunta que por anticipado, o sea, al final es un ejercicio de memorización. Que esta sea una oportunidad para que los debates sean un debate si se mida el temple y el conocimiento de los candidatos sobre preguntas improvisadas con periodistas que estén dispuestos a hacerla sin que haya habido de por medio o de antemano una negociación, que es una distorsión del debate. Y eso afecta inclusive la personalidad que debe mostrar un candidato en relación a su comportamiento frente a la opinión pública. Entonces, si ellos van a insistir en este exceso de democratización, ¿no?, que participen todos, mejor que no hagan nada. Porque en los últimos días todos sabían de antemano las preguntas, todos hacían un ejercicio memorístico, lo que no me gustaba no se decía, y si hemos visto el debate colombiano o el mexicano... ¿Te refieres a la elección? Presidencial y municipal. Mira, y municipal, o sea, son negociaciones. Entonces se corta la posibilidad de ejercer una verdadera contienda entre 3, 4 o más candidatos, cuando pones a 21, a 15, a 10. Entonces, que no incurran en ello porque le hacen un tremendo daño, ellos que son tan criticones, bueno, también le hacen un tremendo daño a lo que significa el proceso de elección, desde el momento que por un afán democratizador que puede ser válido, lo único que generan es confusión. ¿Qué dice el congresista? ¿Está de acuerdo con eso de y los debates es una especie de confrontación de posiciones de gobierno, posiciones políticas, bueno, y generalmente lo que se hace es una exposición, lo que hacen en el Perú es una exposición del plan de gobierno, en realidad no hay un debate. Es un paso oral. Sería mucho más interesante el debate donde se encuentren 2, 3, 4 candidatos y puedan exponer por temas específicos. No, los 4 primeros en las encuestas, no, los 5 primeros. No, ya. Ahí va a ser bien complejo, porque en democracia pueden cuestionar las encuestas. Recordemos lo que sucedió con IDICE, esta encuesta que ponía a Alan García en primer lugar con 25, 28%, según IDICE, Alan García ganaba las elecciones y con las justas pasaron la valla con ayuda del Jurado Nacional de Elecciones al final. Lo concreto es que la población requiere informarse y en el caso de Lima hay temas muy sensibles que se tienen que abordar ya, como es el problema de tránsito y el problema de inseguridad ciudadana. Es determinante. Y la informalidad también de por medio. Creo que son 3 ejes para solucionar los problemas de una gran ciudad, una metrópoli con más de 10 millones de habitantes que requiere urgente realmente gestores que puedan atender esas demandas y esas atenciones, más aún con los antecedentes del tema del Lavallato, casi todo, Castañeda, Susana Villarán, están involucradas en el tema. Importante, el informe Lavallato se da en 60 días, en plena campaña, y podría afectar por lo menos a 3 de los que he visto ahí, ¿no? A Gustavo Guerra García, a Enrique Cornejo, y bueno, a ellos 2 fundamentalmente, y a Ditel Columbo, pues si es que sucede algo con Keiko Fujimori. Entonces, más allá de la especulación, es algo que se da en 60 días. Es que haya una exposición real de verdaderos planes de gobierno.
porque es otra crítica. Ustedes ingresan al portal del Jurado Nacional de Elecciones, donde están los planes de gobierno, al final son copy-paste, no hay un verdadero plan de gobierno. Por ejemplo, eso podría ser un indicador, ahí hubiera ayudado la reforma electoral para ver si realmente hay un compromiso de parte de un grupo político para abordar problemas álgidos que tiene una determinada zona geográfica. Muy bien. Antes de irnos, Si una me caricatura. permiten algo caricatura chiquitito nomás, yo quería abordarlo al principio, pero era la condena, lo que hizo Donald Trump con estas familias en la frontera, su política de inmigración es muy dura, con todo respeto a los Estados Unidos, un país de migrantes que se formó con los pioneros, no puede tratar de esa manera a los niños, es una violación y una transgresión directa a los derechos humanos. Sé que ha reculado, pero ahora mi expectativa es que en la jaula ya no vamos a ver a niños, sino vamos a ver a madres con sus niños. Por favor, tiene que pronunciarse la Cancillería, le hemos remitido documentos. Ayer hemos hecho una moción, hemos firmado, porque acá no hay un tema político, acá hay un tema de humanidad, de respeto a esas familias. Quisimos participar en el Pleno, nos limitaron, no nos permitieron participar para exponer esta posición, porque de por medio está, no solamente son guatemaltecos, salvadoreños, No, están vetando. son hermanos latinoamericanos. Horrible. Y en algún momento, gente de diferentes países ha migrado por múltiples factores, escapan de violencia, escapan de guerra, y no se puede tratar de esa manera. Muy bien. Muchas gracias a nuestros El invitados. fondo de esta musical. noche. Así Ya es. no tuvimos tiempo. Y mañana ganamos a ¿Cuánto? ver, ¿Cuánto? 2-1. Empatamos. No, pues. Ya, Es lo vámonos. que Ya. cree, es lo que Es lo que cree, pienso. está bien, claro. No, pues eso no nos va a llevar Ya a bueno, ningún entonces lugar. ganemos. Ya, muy bien. El Perú siempre ha escrito la historia en los Gracias. mundiales. Nos vemos mañana para comentar el triunfo.